Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy súper contento, estoy emocionado en realidad porque os traigo al canal, Yo también. tú también estás emocionado, os traigo en el canal a un amigo mío, de hecho es mi mejor amigo, se llama Diego, y él representa para mí lo que es un ejemplo de mejora, de cambio para bien. Sabéis que en el canal hemos hablado muchas veces de que, bueno, al final cada uno encuentra su camino, pero que lo importante es avanzar y evolucionar en el amor. Vale, particularmente mi amigo hizo la conversión, anteriormente hizo la conversión, ha hecho la conversión a católico. Católico practicante además, ¿verdad? Se intenta. Sí. Y os puedo decir, porque lo conozco desde hace más de 20 años, que no hace tantos años Diego era una persona que no entraba ni en las iglesias. De hecho, las había rechazado, ¿verdad, Diego? Bueno, no entraba porque expresamente no quería entrar, porque tenía ocasión de entrar, pero a lo mejor iba con alguien y yo me quedaba fuera. De hecho, muchas veces los prejuicios que tenemos, que yo también los he tenido, se nos quitan conociendo un poquito más profundidad las cosas, ¿no? De hecho, yo los pocos prejuicios que me quedan sobre la Iglesia Católica, obviamente el cristianismo es algo que me atrae mucho, pero los prejuicios a mí se me han ido borrando con el tiempo, gracias en parte pues, a múltiples conversaciones que he tenido con Diego. Entonces, Diego, bienvenido al canal. Gracias. Hoy estoy muy contento porque la verdad es que Y para yo mí, también, y gracias por invitarme. después de un año en el canal, es un honor tenerte aquí. Se lo he propuesto muchas veces y ayer me llamó y estamos improvisando. De hecho, creo que es una Sí, porque no hemos improvisación. preparado nada, Vamos a dejar un poco a que, nuestro estilo y a conversar, ¿no? vamos a dejar que fluya. Yo al fin y al cabo lo que me gustaría que compartiéramos, Diego, es para aquellos que les pudiera ayudar también la vía que a ti te ha ayudado, es que des a conocer esa vía que yo creo que también es importante, es bonita. Además, estamos hablando de la Iglesia Católica y el cristianismo, que no deja de ser realmente de donde han bebido los valores occidentales. O sea, los valores occidentales que tenemos actualmente beben de ese cristianismo, ¿no? Mm. Por tanto, tú, digamos, estás en la parte profunda de esos valores y me gustaría empezar, y a partir de aquí ya yo creo que ya tienes que empezar a hablar mucho más tú, me gustaría empezar con que me explicaras cómo fue tu conversión, cómo empezó, qué pasó antes y qué pasó después, dónde está, por qué esa conversión, qué sucedió para que una persona que yo no sé ni siquiera si creías en Dios antes. Sí creía en Dios, pero bueno, no en Dios específicamente, creía en algo, que había algo pues como impersonal que era como una especie de sustancia que hace que todo funcione en el universo y demás. Bueno, tenía un concepto de Dios pues, un poco nueva era, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo fue esa Y conversión? déjame decirte, perdona, que antes, cuando hemos dicho que yo no entraba a una iglesia y que me quedaba fuera, yo no me quedaba fuera, diciendo, no, yo no entro, yo me quedaba fuera protestando y despotricando de la iglesia. Es decir, yo me quedaba fuera diciendo, no, yo ahí no entro porque, bueno, Era la resistencia de los anticatólicos. sí, pero tampoco tengo, o sea, nunca he tenido en mi entorno gente practicante, en mi familia, pues, pues creo que como casi todos, ¿no? Que, bueno, pues han ido se han bautizado, a mí me han bautizado, hice la primera comunión y ahí se quedó. Y el resto ya es, pues eso, hacer los típicos comentarios de la iglesia, despotricar de la iglesia y no entrar bueno, y atacarla también, porque muchas veces la he atacado. Como todos hemos hecho al final, ¿no? Que Mm. de alguna forma u otra, no todas las personas nacen en el seno de la iglesia. En tu caso, por ejemplo, es un claro ejemplo. Entonces, a mí me gustaría saber cómo sucede esa conversión, Diego. ¿En qué momento tú te das cuenta de que ese es el camino? Además, yo soy testigo, discúlpame, del cambio que ha hecho este señor. No voy a entrar en detalles de nada porque cada uno ha cometido sus propios pecados, ¿no? Como el que dice, pero has tenido una conversión muy profunda. O sea, tú has hecho un giro de 180 grados, te ha mejorado la vida en todos los sentidos. Y Mm. de eso yo soy testigo. Te ha mejorado la vida en todos los sentidos. Mm. Entonces, yo creo que es importante para mí, incluso, no para los demás también, para mí, como amigo tuyo que lo sé, pero quizás nunca hemos profundizado en este tema, ¿no? ¿Cómo fue realmente esta conversión? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se dio ese cambio? Pues sí, y además la pregunta está bien enfocada, porque ¿cómo se dio? O sea, el cambio no lo hice yo por mí mismo, el cambio se produjo y, y fue en un momento
Bueno, también decir que la conversión hay personas que la tienen de la noche a la mañana y además de una manera muy espontánea y muy radical y muy marcada, y hay otras conversiones que son más progresivas, que es mi caso. Pero sí que es verdad que siempre hay un punto de partida y en mi caso fue porque eh, estaba en un punto muy vulnerable. Tuve, bueno, aparte que ya llevaba mucho tiempo, pues con una vida bastante desordenada, desordenada que no, se lo digo sin juzgar, porque o sea, no es que lo juzgue ni nada, pero a mí ese estilo de vida pues no me hacía feliz, la verdad. No me llenaba, siempre estaba en una constante ansiedad, una especie de hambre espiritual que nunca se saciaba, ¿no? Entonces, pues empezó en un punto en el que yo me quebré, por así decirlo, porque tuve una experiencia mm, dolorosa, perdí a una persona que era muy importante. Y entonces a partir de ahí, porque déjame hablarte de que el Dios en el que creo es un Dios es un Dios personal, o sea, es una persona. Y como persona además es un padre que nos ama muchísimo, y como padre que nos ama mucho, siempre está, primero que siempre nos está llamando. Lo que pasa es que nosotros cada día en muchos momentos le cerramos la puerta, ¿no? Pero Dios siempre está ahí. Además nos da muestras de amor a cada segundo. O sea, ya el solo hecho de despertarte por la mañana y ver lo que hay en tu entorno. De hecho, ahora no sé, la gente no lo sabe, pero estamos en una planta 15 y aquí es impresionante las vistas que estoy viendo yo, que estoy viendo la montaña de... Has estado más cerca del cielo. Sí, muy buena. Pues el tema es que el solo hecho de despertarte por la mañana y respirar y ver lo que estoy viendo yo ahora en este momento, o poder verte a ti, que eres mi mejor amigo, y poder tener ese tesoro que es la amistad, eso ya es una muestra de amor por parte de Dios. O sea, Dios ya con eso ya te está dando infinidad de regalos, pero no siempre nos damos cuenta de eso. Solo en el momento en el que yo me vi muy vulnerable por la pérdida de un ser querido y porque estaba muy frágil, pude ver, no me preguntes cómo, porque eso se sabe, pero no se puede explicar. En esa fragilidad vi la mano amorosa de Dios. Y tú dices, pero en un momento cuando te pasa algo tan feo, ¿no? Lo más lógico es, bueno, culpar a Dios, o renegar de Dios. Pero claro, como yo ya llevaba mucho tiempo haciendo eso, de renegar de Dios, sin tener motivos, sin tener motivos de peso, pues bueno, el caso es que ¿cómo se produce eso? Pues cuando estamos frágiles es cuando Dios puede entrar en nuestra vida, porque en el momento que nosotros no nos sentimos vulnerables y estamos llenos de nosotros mismos y de nuestra soberbia, eso no quiere decir que yo ahora sea una persona súper humilde, no lo es, no es así. La verdad es que la humildad y la soberbia es algo con lo que tenemos que andar luchando siempre. Y de hecho la vida cristiana no es una vida, por así decirlo, de estar siempre súper bien. Una vida de lucha, es una lucha espiritual. Porque en el momento que te das cuenta de cuántas cosas tienes que pulir en tu vida, pues claro, ahí empieza la lucha. Entonces, la vida cristiana de hecho, mira, que tengo un libro que luego te lo regalaré, pero ya lo adelanto, se llama El combate espiritual, que es muy bueno y habla un poquito de esto. Yo voy a hacer. Perdona que me enrollo. No, no, A lo concreto, sí, pues sí. fue así, fue en un momento muy vulnerable y ahí es cuando en un momento tan frágil o sea, Dios me despojó de tanta tontería que tenía yo encima, que me vio ver lo esencial. Lo esencial es la familia, es el amor, es mm, darte cuenta de que en realidad todo lo que tenemos es un regalo. No, y además nos podemos ir en cualquier momento. Del polvo venimos y en polvo nos convertiremos para volver a la casa del Padre. Y darte cuenta de todo eso en un proceso de dolor, en un proceso en el que te das cuenta de todos aquellos momentos que podrías haber aprovechado para lo esencial y no lo has hecho, pues eso te hace
pues bueno, acercarte más a Dios. Y así empezó mi conversión. Luego Me ya, pues, sorprende, unas cuantas cosas, ¿no? me Pero, sorprende la cara que cuando empiezas a hablar de Dios, mm, cuando has empezado, además yo creo que lo hemos visto todos, ¿eh? Cuando has empezado a hablar de Dios, a mí incluso me ha llegado, me has transmitido una emoción y si te veía en la cara esa luz que desprende una persona cuando está enamorado por primera vez. O sea, sí. la verdad es que yo creo que lo hemos podido ver todos aquí porque yo te lo he notado, a mí me ha puesto la piel de gallina, la sigo teniendo de gallina, porque me has transmitido esa emoción. ¿Sabes? Eso es un apunte que te quería hacer. Bueno, Y dos, te quería hacer una pregunta. Tú comentabas que, bueno, que en un momento de vulnerabilidad tuyo, Dios te tiende la mano, ¿verdad? Sí que es verdad que muchas veces se que nos la escucha, atiende siempre, ¿eh? sí, sí, siempre, siempre. Pero solo cuando estamos, bueno, al menos en Vulnerable mi la caso, vemos. al menos solo cuando estuve frágil y vulnerable, pude quitarme la venda de los ojos y ver la mano de Dios. Y Sí, aquí me ha venido a mí una pregunta que me gustaría hacerte porque seguro que tienes alguna respuesta. Porque una cosa que quiero puntualizar es que ese señor y yo, aunque nos veáis aquí hablando como si fuéramos dos sí, mariposas gráciles en el campo, en realidad cuando debatimos, debatimos duro, ¿eh? O sí, sea, sí, pero porque Diego es una persona inteligente y es una persona reflexiva y no le vale todo. Él también se lleva muchas cosas a reflexión. Quiero decir que cuando él ha llegado aquí es porque él ha visto algo, o sea, algo que yo considero que es real, porque si no mm, él no estaría aquí. En ese sentido lo conozco muy bien. Entonces quiero comentarte una cosa, ¿no? Sí que es verdad que escuchamos muchas veces aquello de que Yo quería cuando... preguntarte una cosa, ¿tienes agua? Sí, te he traído un vaso de agua antes, Ah, es que ya me lo he vivido, ¿tienes más? pues aquí no. No, vale, pues Tengo un sigamos, vaso de sigamos, agua ya está, ya que es está. mío, si no te das chupar. Venga, va, gracias. Sí, Prosiga. vale, que quiero ver cómo me das un beso, que es que ver cómo das un beso. Bueno, perdona. Esto no es serio. No, ahora en serio. Yo quiero preguntarte una cosa. Dice, hay un dicho, ¿no? Una utopía, ¿no? Que dice que cuando un avión está a punto de estrellarse, todo el mundo se hace creyente. Todo el mundo cree en Dios, ¿no? Ah, sí. Cuando alguien se está. Todo el mundo es ateo hasta que el avión empieza a caer. Sí, Un poco va por ahí, sí. claro, pero claro, eso eso me da a pensar así a primeras, lo que tú explicas da a pensar así a primeras, claro, como estás muy débil, es como cuando alguien te atrapa para una secta, ¿sabes? Como estás muy débil, Mm. pues ya eres carne fácil. Pero yo la pregunta que te quiero hacer, que viene a colación un poquito con lo primero que has dicho, me has dicho, hay gente que se ha convertido de un día para otro. O sea, hay personas también, o tú conoces casos en los que pues, una persona esté perfectamente bien, lo tenga todo de cara, tenga ese Sí, ego inflado, sí, sí, sí. pero le suceda algo que diga pam y se haga esa conversión. Sí. Pues me gustaría que la compartieras también. Bueno, hay casos. De hecho, hay un canal. ¿Puedo decir el nombre de un canal? Sí, claro, puedes decir lo que quieras. Sí, bueno, Claro. porque es que es un canal en el que se ven casos de conversión. No, no, eso no lo puedo Sí, decir. sí, sí, Sí. puedes comparte lo que te da la gana. Ahora estás en tu casa. Tú aquí puedes compartir lo que Vale, vale. quieras. Si me das Bueno, un beso a través del vaso. a ver, que hay un canal que se llama Cambio de Agujas. Cambio de agujas. Cambio de Agujas. Y es Qué bueno. un canal en el que se hacen entrevistas a personas que tienen una conversión. Y entonces ahí se ven muchísimos casos y de gente que lo tiene todo de cara, o sea, que lo tiene todo bien en principio, es decir, todo lo que el mundo te dice que es un éxito, ¿no? Pues tener un buen trabajo, ganar mucho dinero, que te asciendan en la empresa, tener dos casas, bueno, en fin, una vida de éxito, entre Que no comillas. está vulnerable, que no ha caído en una depresión ni nada. Claro, Simplemente está. exacto. Bueno, y también déjame decirte que en mi caso, por lo que has dicho de las sectas, que cuando una persona está vulnerable, las sectas, bueno, si es que te cruzas con alguna, aprovechan para, ¿no? O sea, al final la En mi vulnerabilidad caso, aprovecha a cualquier persona para aprovecharse de la gente, o sí, sea, pero es que en todas las áreas. en mi caso, fui yo, es que es curioso, porque yo siempre, a mí, bueno, lo que hemos hablado al principio de la iglesia me gustaba y yo, bueno, tal, pero en ese momento fue muy curioso porque algo que había criticado tanto y el que no entraba, sentí una necesidad de entrar. Entrar en una iglesia, no sé por qué, eso ya es algo que no te lo sé explicar, es algo irracional, pues no tiene mucha lógica, en mi caso. Y entré y por primera vez sentí paz. La paz que tantos años había estado buscando y que no había encontrado. Y te digo que había estado buscando no solo en vida material, de trabajo, de ganar dinero, del estímulo de ser, ¿no? Sino en la espiritualidad, porque yo ateo no he sido nunca, yo he sido agnóstico. Entonces, bueno, pues siempre me ha interesado el tema espiritual.
bueno, he conocido el Reiki de cerca, he practicado la meditación, bueno, he asomado la cabeza al yoga, bueno, siempre, pues un poco he tenido esas inquietudes, pero nada de eso me había saciado esa inquietud, esa búsqueda de la paz, ¿no? En ese momento la encontré y además encontré el consuelo que necesitaba. Pero no me lo dio nadie hablando conmigo. Yo lo encontré allí. O sea, yo entré en una iglesia que hay en Sabadell, que se llama Inmaculada Cor de María, y ahí está expuesto el Santísimo. Santísimo, bueno, eso es una movida que ya daría para otra entrevista, ¿eh? Eh, pero bueno, ahí hay algo especial en esa iglesia. Y entonces pues yo sin saberlo, yo cada vez que entraba allí sentía una paz que no había encontrado, no había sentido en mi vida. Y además yo estaba en un proceso muy, muy doloroso y además muy estresante. Pero cuando entraba allí era como que todo estaba bien. Y eso no lo había sentido en mi vida. Nunca jamás había sentido eso. Es algo que no se puede explicar con palabras. Porque es que ni el yoga, ni la meditación, ni el reiki, ni nada de nada de nada me había dado eso que yo encontraba ahí. Y entonces, claro, empecé a ir y cada vez más, cada vez más, cada vez más, y yo no sabía que había ir en la iglesia, pero algo había que... Y bueno, hasta que un día vi que había catequesis para adultos, me llamó la atención porque dije, catequesis eso es algo, ¿no? Para hacer la primera comunión, pero no, es que realmente redescubrir la fe que te han enseñado de niño con la perspectiva de adulto es algo impresionante porque entonces realmente comprendes muchísimas cosas y después de haber pasado un proceso, porque en la vida sufrimos, ¿no? No solo sufrí en ese momento, sufrí en momentos, bueno, como todos, ¿no? Todos a lo largo de la vida vamos teniendo penas y alegrías, ¿no? Eh, pues, claro, entendí muchísimas cosas. Entendí porque Dios nos revela, realmente cuando escuchamos a Dios, nos revela muchas cosas. Cada vez que hablas de Dios se te ilumina la cara. Curioso, ¿eh? Bueno, por lo Lo que bueno es que está decías, grabado, tío. Lo que yo veo lo estamos viendo todos, ¿eh? pues bueno, pero es por lo que decías, porque al final uno cuanto más conoce, en el caso de la fe católica, cuanto más te acercas a Jesús, más te enamoras de él. O sea, Jesús es el Dios cristiano, es un Dios que no deja indiferente a nadie. Si uno se acerca, o sea, si tú, bueno, pues tienes, Perdón, un inciso, ¿por qué has dicho el Dios cristiano? O sea, no es un Dios, aunque todo el mundo le dé diferentes nombres. sí, lo que pasa que en la fe católica, claro, hay un Dios, evidentemente. Lo que pasa que el concepto cristiano habla de la Santísima Trinidad, que es tres personas, un solo Dios. Eh, Bueno, porque al final es Dios, digamos que las diferentes religiones eh, le atribuyen diferentes cosas a Dios, pero al final es el mismo Dios, diríamos. no exactamente, porque en el cristianismo existe Jesús, en otras religiones En no. todas. Bueno, sí, pero no con la misma figura. En No, el no, no hinduismo como, se estudia Jesús, en el budismo se estudia Jesús, sí, pero no como si fuera Dios. no como si fuera Dios, no como si Exacto, esa es fuera la, esa Dios. es la diferencia. Bueno, en realidad, en realidad sí, en el hinduismo y en el budismo sí se estudia como si fuera Dios, porque el Evangelio se estudia en el hinduismo, el Evangelio, ¿vale? Es quizás en el Corán que Jesús Un profeta. es un profeta, Ujú. pero en el resto de religiones en realidad sí. Pues digo que al final Dios es Dios y lo único que diferencia quizás al Corán es que el Corán dijo, no, no, esto tiene que ser un hombre y Ujú. se acabó, ¿no? Pero al final Dios sigue siendo el mismo Dios. Pues yo Entiendo, ¿no? supongo que yo hablo de la religión, que es la que profeso yo, que es la que conozco. De otras no, la verdad es que no puedo hablar porque no las conozco. Pero hablando del cristianismo y de conocer a Jesús, a lo mejor otras personas, si lo estudian en otras religiones, les pasará lo mismo. Cuando conoces a Jesús y conocer a Jesús significa muchas cosas, ¿no? Significa leer lo que él decía, significa orar y tener un diálogo personal ¿Por qué con él. dices, haces así con la mano? Enseña lo que Ah, tienes, pero enseña sí, lo que porque, tienes aquí. porque tengo aquí bueno, el libro por excelencia, que es la Sagrada Biblia. Vamos a abrirla. Bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Vamos a Sí, sí. abrirla. Vamos, ¿por qué no hacemos? Vamos
Venga, vamos a abrir una página juntos, así a la... Venga, va. Entre tú y yo. Esto es muy nueva era, pero vale. Venga, va, sí, bueno, pero somos No, no, sí, vale, dos está bien. colegas haciendo el tonto. Sí, Además, que es lo lo que hacemos nuestro, siempre. claro, Es lo es lo nuestro. nuestro. Venga, va. Venga, vale. Bodilla. Eh, ya. Venga, va. A ver, como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador. Así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién Bueno, podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. ¿Isaías? ¿Eso es Isaías o Lucas? sí, Isaías. Isaías 53, ¿a qué se refiere esto? ¿Lo sabes? Es que me ha despistado porque te está llamando tu mujer por teléfono y te está vibrando el móvil. Bueno, Bueno, ahora llamaré yo. esto es una profecía de Isaías. Es exactamente esto. Es una profecía de Isaías. O sea, Ah, esto es una profecía de Jesús. exacto, De Jesús. Qué exacto. O casualidad, sea, no ha llegado ahí. sí, esto forma parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, bueno, la Biblia se conforma de dos libros. Bueno, a ti, ¿qué te voy a decir que no sepas, no? No, Pues no, tú pero también eres un ávido lector de la Biblia. Pero son dos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo impresionante del Antiguo Testamento es que casi todo el Antiguo Testamento es una profecía, bueno, sobre todo los libros proféticos, que es una parte de los libros, es una profecía de la llegada y de la vida y de todo lo que pasó con Jesús. Y en este caso, no sé si estaba grabando, ¿vale? no, 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 hemos parado un momentito porque me ha llamado mi mujer y tenía que atenderla. Las mujeres que tenemos, Bueno, hay que atenderlas. ¿por dónde íbamos? Ah, Así que sí, que el Antiguo Testamento. Que la llamada sí muy buena, pero no se puede poner en la entrevista. me ha entrevistado mi mujer. Sí, exacto. Te he interrogado. Bueno, Bueno, eh, eh, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. que esto, lo que hemos leído es una profecía de lo que va a pasar con Jesús después. Ya está hablando, perdona que lo ya has comentado que recuperemos. había un pliego de libros proféticos. Sí. ¿Eh? De todos modos, de la Biblia no voy a. O sea, puedo hablar lo que conozco, pero es que no o sea, la Biblia, lo que sí puedo decir es que es, o sea, flipante. O sea, es un libro que a mí personalmente me fascina, porque Es fascinante, ¿vale? Que tiene pasajes que dices, por eso y por otras cosas me parece fascinante. O sea, es un libro que en la vida te lo vas a acabar. No porque, o sea, te lo puedes leer y no hay ningún problema, ¿no? Y de hecho, si vas a misa todos los días, en 2 años ya te has leído el libro, porque siempre se comenta un pasaje, bueno, varios pasajes de la Biblia y ah, tal. sí, siempre se hace todo. Cada día, sí, sí, Ah, sí. mira, Se hace en un orden concreto, es muy interesante. Pero la Biblia es un libro que está vivo. Y desde mi punto de vista, ¿eh? Es un bueno, libro, es el libro más poderoso que existe. es un libro vivo. Es decir, tú lo vas a abrir por cualquier página y ahí Dios te va a hablar, bajo mi punto de vista de la fe, Correcto. ¿vale? Entonces, y está lleno de enseñanzas y de misterios que son muy difíciles de descifrar, a no ser que cuentes con la experiencia de alguien. En mi caso, confío mucho en la institución de la Iglesia. ¿Por qué? Porque básicamente la Iglesia Católica es la que más ha estudiado la Biblia. Entonces, como quiero aprender inglés, pues me iré a alguien que sepa inglés, que tenga una cierta trayectoria, ¿no? Pues en el caso de la Biblia, ¿la podemos leer por nuestra cuenta? Sí, claro. Y hay muchas cosas que o bien no entenderemos, o bien no interpretaremos bien, o a lo mejor sí. Yo en mi caso, hay muchas cosas que leo y que lo entiendo bien, y cuando no, acudo a quien me da cierta garantía en eso, ¿no? En la que más años llevo estudiándolo, pues la Iglesia Católica, y la verdad es que o sea, el misterio de la Biblia es imposible, no te lo acabas. Entonces, durante toda tu vida puedes estar sintiendo esa fascinación que te provoca el misterio, ¿no? El misterio, además, y la paz que te da descubrir muchas cosas y aplicarlas en la vida. No, Porque al es un final, libro, como tú dices, además, es muy. Lo que me flipa también es que o sea, este libro tiene más de 2000 años de antigüedad, porque los escritos son anteriores al año cero, por así decirlo, son muy antiguos, pero todo lo que enseña es aplicable hoy en día. Aunque
el contexto histórico es diferente. Pero es Sobre que todo el Nuevo Testamento, quizás. y en el Antiguo también, o sea, lo que es, en esencia, todo es aplicable. Bueno, al menos todo lo que he ido viendo hasta ahora. A lo mejor hay cosas que yo no me la he leído entera. Hay Entonces, algunas, es que hay pasajes un poco delicados, hay pasajes delicados. sí, Ya, digamos que tal como lo veo yo, sin entrar obviamente en una descalificación, ¿eh? Que eso podría ser un debate, pero hoy no es un debate, es una charla donde quiero que aportes. Si no, pero sí que es verdad que el Antiguo Testamento tiene ese punto delicado en el que, o sea, el Evangelio de Jesús, sí, porque, o o sea, el sea, Evangelio sí, de Jesús sí, tú lo lees y lo lee cualquier persona, un claro. ateo, y se siente reconocido en lo que hay que hacer Mm, y seguramente comulgará con todo lo que lea, mm. con todo, no tengo ninguna duda, con el 100% de lo que pasa en el Evangelio. Pero con el Antiguo Testamento habrán cosas que dirás, uff, esto ya, aquí ya Claro, no, porque porque está en el contexto de los judíos en la sociedad de ese tiempo. Entonces, claro, claro, hay además está muchas el cosas, Levítico, ¿no? Que al final el Levítico exacto, es la y hay ley muchas cosas judía que las y lees y dices, pero sí, esto hoy en día me escandalizaría. son 613 preceptos, Sí, hay sí, sí, muchas exacto. historias ahí Tengo que, bien puesto, sí. eh, Bueno, yo he visto que hoy no estamos, podríamos hablar de muchas cosas de la iglesia, pero yo no quiero, no me interesa tanto hablar de la de iglesia, la fe, sino más de tu fe, sí, vale. de tu espiritualidad, porque Ujú. de la iglesia podríamos hablar de las bondades que tiene la iglesia que yo he aprendido a través de ti, ¿no? Como las ayudas que hacen y todo esto, porque es muchas, y creo que ya lo he comentado también en el canal en más de una ocasión. Pero es que veo el libro este de combate espiritual. Cuando Diego ha llegado aquí, me ha hecho referencia a un pasaje que al azar ha leído y que ha dicho, o sea, lo quiero compartir contigo, ¿no? Entonces, me gustaría mucho compartir no es un Sí, pasaje, ¿no? Es y un... déjame decirte una cosa, que has dicho dos cosas, fe y espiritualidad. Hay que tener en cuenta que son dos cosas diferentes, pero una está dentro de la otra. O sea, una cosa es la religión y la espiritualidad. La religión, en el caso de la católica, es la religión y dentro de esa religión hay muchísimas espiritualidades diferentes. Ninguna se contradice con la otra, pero dentro de la fe católica hay muchísimas espiritualidades. Dentro de la misma fe católica. Sí. Por ejemplo, sobre todo eso se puede ver en los carismas de las órdenes religiosas. Eh, Está la espiritualidad carmelitana, que es la de las monjas carmelitas, está las descalzas, los monjes, bueno, yo no me lo sé todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos siguen un poco bueno, un poco no, siguen de lleno la línea espiritual de Santa Teresa de Jesús, que aparte fue una mujer y sigue siendo, que ha tenido muchísimo peso, no solo en la espiritualidad, sino en la literatura española. San Juan de la Cruz y todo eso. Siguen como una línea concreta de espiritualidad. Eso es una espiritualidad dentro de la religión. Y luego hay muchas otras. La espiritualidad de los Opus Dei, la espiritualidad de los carismáticos, la espiritualidad de los catecúmenos. Hay muchísimas, tanto de laicos como de religiosos. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque una de las cosas que me flipa de la fe que profeso es que es muy amplia y muy variada. O sea, desde fuera se tiende a pensar que la Iglesia Católica es una serie de cosas y ya está, pum, y ahí se queda. Pero es que realmente no te lo acabas en la vida. Y de hecho hay tantas espiritualidades y tanta literatura, que es una cosa también que me gustaría decir, es que dentro de la fe católica hay muchísima, muchísima, muchísima literatura, pero muchísima. O sea, hay cientos y cientos y cientos de libros espirituales en los que uno puede aprender y nunca dejar de aprender. O sea, porque es que es algo que es inagotable. Eso me causa mucha fascinación porque es una religión que da muchísimo fruto. Entonces, bueno, Pero las espiritualidades, estas que me comentas, a ver si yo lo he entendido bien, ¿eh? ¿Son compatibles o complementarias? O sea, ¿se complementan entre ellas o son compatibles simplemente entre ellas? diría que las dos. Las dos Sí, se sí. complementan, o sea, que una puede beber de la otra y no entra en conflicto. No, ni mucho menos. No, Ninguna. no, ni muchísimo menos. No, O sea no. que al final representa que un poquito es la práctica espiritual, es tan amplia que al Mm. final cada uno decide como un camino, ¿no? De esa Sí, y por espiritualidad ejemplo, católica. hay unas que son más místicas, por ejemplo, de la línea de Santa Teresa, es más mística. ¿Qué significa eso? La mística, pues es la relación personal que tiene uno con Dios.
¿no? A través de la oración personal, la meditación. Entonces, eso es la mística, ¿no? No sé, a ver, igual me equivoco en algo porque yo no vengo aquí a representar a la No, pero Iglesia Católica vienes a decir tu y experiencia. puede ser que me equivoque. A lo Bueno, mejor viene un teólogo y dice, no, la mística no es eso exactamente. Bueno, yo yo digo dudo, lo que yo. dudo profundamente que un teólogo mire este canal. Quiero decir, que ojalá lo hiciera, porque tampoco tiene nada de malo lo que dice. Sí, Pero que ojalá lo hiciera. Pero no creo que sea el canal que sea, digamos, el que atrae claro. a, Bueno, habrá de a un todo. teólogo. Bueno, el caso es que hay muchas y, por ejemplo, está también la franciscana de San Francisco de Asís, Es la única que conozco. que son, bueno, viven de una manera muy austera, muy sencilla, no tienen, se despojan de todas las propiedades que tienen antes de entrar en la orden franciscana. En fin, bueno, que realmente es muy amplia la fe católica y es muy amplia la variedad de espiritualidades que te puedes encontrar y la cantidad de cosas que se pueden aprender y que nunca te lo vas a acabar. Diego, una pregunta que lo tenía antes en la cabeza y antes Ah, de... No, no, sí, ahora leerás esto, pero antes de leer esto, quería hacer una pregunta. Algo que yo creo que nos importa a todos mucho, porque realmente nos tenemos que encontrar con eso hasta el día de la muerte, y antes lo has comentado, es el sufrimiento. ¿Cuál sería la diferencia que tú has encontrado en tu experiencia respecto al sufrimiento antes y después de esta conversión? ¿Cómo has afrontado ese sufrimiento? ¿Cómo te ha afectado antes o cómo te afecta después? Si ha mejorado en algo en ese sentido también. muy sencillo. Antes el sufrimiento no tenía sentido, ahora sí. Ahora lo aceptas. Ahora existe la aceptación del No es sufrimiento. que lo aceptes. Bueno, aparte de que lo aceptas, es que tiene sentido. O sea, mm, del sufrimiento se pueden sacar muchas cosas buenas, Sí, estoy de acuerdo. muchísimas. Claro, cuando estás en la espiritualidad cristiana o la fe católica, pues lo ves claro, ¿no? El sufrimiento, de hecho, bueno, Jesús murió en la cruz y el fruto que ha dado 2000 años después sigue multiplicándose. Esto que dices es súper importante porque al final, tío, el cómo gestionamos o cómo vemos el sufrimiento es inherente al grado de felicidad con el que vives. O sea, muchas personas que a sí mismas no se ven como personas felices o que su porcentaje de felicidad es menor que el de otras personas, realmente le dan valor al hecho de que sepas gestionar ese sufrimiento para que tu felicidad sea más amplia. No sé si me he Claro. explicado bien. Sí, 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 Si, sí. si tú pudieras decir hoy, en un 100% de tu vida, ¿cuánto pertenece a la felicidad y cuánto pertenece a la infelicidad? ¿Cuánto dirías? Hablando del sufrimiento, No, no, de tu felicidad. Tú dices, bueno, yo, por ejemplo, a veces te pregunto a personas, ¿tú has sido feliz? Y me han dicho, no. O le dices, ¿cuánto dirías que tienes de felicidad en tu vida? ¿No? Y te dicen, un 40. Piensas, ostras, yo realmente lo siento, yo a lo mejor siento un 90 o un 95% de felicidad y un 5% que lo veo muy residual de infelicidad. Pienso, algo está haciendo mal esa persona. te digo la verdad, desde que, desde que Jesús se cruzó en mi vida, 100%. Ya me ha ganado. Ya está. No, pero Ya me ha ganado. entiéndeme, entiéndeme. Lo digo, o sea, porque una cosa, porque tendemos a confundir lo que es felicidad y lo que es estar contento. O sea, yo no estoy No, contento. no eufórico, no, sino felicidad es la paz, Sí, exacto. esa calma del alma, O ¿no? sea, yo puedo estar sufriendo, ¿sabes? O sea, no es que haya conocido a Jesús, ya no tengo problemas. No, los problemas siguen siendo los mismos. Hay nuevos problemas, otros que desaparecen. Es decir, que el ser humano, por mucho que se ponga en plan obsesivo a intentar controlar todo lo que le pasa, o sea, no, eso es imposible. Eso es lo que te vende un poco la espiritualidad de hoy en día, esta mezcla de espiritualidades orientales, pues que de evitar el sufrimiento. Hombre, obviamente, y racionalmente hay que evitar el sufrimiento, ¿no? Pero lo que no puedes evitar, pues no lo puedes evitar por algo. Y Dios a veces permite algunas cosas por motivos mucho más profundos. El tema es que yo desde entonces, desde que conocí a Jesús, he sufrido, sí, claro que he sufrido. Pero si en esos momentos de sufrimiento a mí me preguntas, ¿eres feliz?
te diría sí, soy muy feliz, aunque estoy sufriendo. Porque la felicidad es algo que no depende de, o sea, no es algo que se acaba en ese momento, hay que ver más allá, o sea, la felicidad es algo global. Si yo ahora estoy pasando un mal rato y me preguntas, te diré que soy feliz, porque tengo, o sea, tengo a Dios en mi vida, soy muy feliz, profundamente feliz. ¿Estoy descontento? Claro, y sufro y me enfado y tengo mal humor a veces y claro, porque soy humano, igual que lo era Jesús, igual que lo fue Jesús, ¿no? Cuando estuvo en su paso por la tierra. Venga, va, vamos a leer esto, que me gustaría Bueno, compartir. Es un tema más filosófico, ¿eh? pero ¿quieres? Léelo tú. Pero explicamos por qué. No, hace falta. Tampoco es que abrir aquí la Vale. caja de Pandora. Vale, bueno, este libro, uno de tantos, se llama El combate espiritual, ¿vale? Lo escribió, creo que un sacerdote, Lorenzo Scupoli, yo no lo conozco, pero el libro lo llevaba San Francisco de Sales como libro de cabecera y lo acompañó durante toda su vida. Eh, entonces, es curioso Me lo porque quiero leer, ¿eh? Me lo quiero sí, leer. San Francisco de Sales fue un santo, por cierto, déjame decir algo de los santos. No era soso, por cierto. ¿Eh? Con las sales, nada, Qué tonto que eres. Ya sabes que yo hago muchas de estas tonterías. No, ya, ya. Bueno, San Francisco de Sales es un santo, quiere decir que es un santo, quiere decir que está con Dios, ya ha cruzado la frontera y está con Dios, pero en su vida, también decir que los santos hay algunos que sí, pero la mayoría fueron personas que no nacieron, no nacieron santas, es decir, cayeron y cayeron y cayeron, y algunos, como por ejemplo San Pablo o San Agustín, llevaban una vida que escandalizaría a cualquiera. San Pablo es el que mataba, perseguía a los cristianos. Exacto. Sí, sí. Quiero decir, ¿por qué digo esto? Porque la santidad es algo alcanzable a todo el mundo. O sea, no porque, o sea, porque hay que tener en cuenta que el Dios no es un Dios castigador, ni mucho menos. Es un Dios que nos ama infinitamente, que nos perdona infinitamente y solo necesita un arrepentimiento por nuestra parte para poder entrar en nuestro corazón. Es decir, es que yo llevo una vida, es que yo no, yo cómo voy a ser cristiano si yo estoy metido en unas movidas, da igual. Eso, o sea, peores movidas tenía San Agustín y Dios, y dejó entrar a Dios en su vida y le cambió la vida. A mejor, ¿siguió sufriendo? Sí, no con las mismas cosas. Porque cuando empiezas la vida cristiana, bueno, pues se acaban, te quitas de encima muchas cosas, o Dios te quita muchas cosas que te estaban haciendo mucho daño y que realmente no necesitabas, pero entonces empieza la lucha con otras, porque tienes que luchar contra la vanidad, contra tu propia vanidad, tienes que luchar contra tu propia soberbia cada día. O sea, no es, "Ah, es que ahora de repente soy, ¿no? Como esta gente sí, que va súper tocando campanillas. Claro, No, fumado. no, no, eso no es, ser cristiano no es ser, no, es un combate espiritual, por uno mismo. Entonces, te cambia la vida radicalmente. Te cambia la vida radicalmente. Y en parte porque vas a renunciar a muchas cosas. Te vas a quitar de encima muchísimas mochilas cargadas de piedras a las cuales estabas apegado, ¿eh? Y yo, por ejemplo, pues sigo teniendo apego a muchas cosas. Sí, pero al material no, ¿eh? Es la persona quizás desde siempre, ¿eh? O sea, antes de ser católico, tú ya eres así. O eres la persona con menos apego material que he conocido en mi vida, Bueno, literalmente. Eres capaz eso. de tener 10 euros y que alguien no tenga para comer, darle los 10 euros. Y después no estás ni pensando que tú los vas a necesitar para comer. Eso no tienes apego material. Tengo otras cosas. Sí, sí, tienes otros defectos, dice. Pero ese no es uno de ellos. Ese es, eso es un desapego que tienes por lo material que a mí me sorprende. Ojalá no tuviera otros apegos y este sí. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho, no sé, yo soy sincero, irme a un comedor social y ayudar a dar de comer a las... Eso me cuesta mucho. Y sin embargo, para ti es como irte a la Oye, biblioteca. O sea, a ti sí, pero a ti no te cuesta. es que no, yo no he ido a ningún comedor social Pero has hecho todavía. otras cosas. Tú a lo mejor Es has igual. encontrado a una persona en el suelo pasando hambre y le has dado alimento, le has conseguido alojamiento. Sí, Y lo has pero hecho con amor y lo has hecho porque te ha nacido. No todo el mundo tiene esa capacidad que tienes. también déjame decir una cosa, que no por ser católico eres Lo has bueno, hecho siempre. Siempre. pero eso tiene que ver con lo humano, Sí, sí, no claro. con lo sobrenatural. Es decir,
Eh, ¿Por ser católico ya eres buena persona o eres mejor? No, No, tú eres o buena no, persona y punto. Y después, a partir de ahí, o no, porque tengo muchas otras cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque ser católico no va de ser buena persona, ¿no? O sea, evidentemente Dios te quita muchas cosas que te hacen daño y que sin querer hacen daño a los demás y por lo tanto te vuelves mejor persona. En ese sentido sí, pero no por ningún mérito tuyo. Es decir, no, es que yo soy es igual, una persona puede estar, es que de hecho nadie es 100% malo ni 100% bueno. Y una persona que tú la ves, por eso la Biblia dice que no, o sea, no se puede hacer, es que ahora no me acuerdo bien cómo lo dice, pero la fe sin obras y las obras sin fe, o sea, tienen que ir las dos cosas juntas. Porque yo puedo estar en una ONG ayudando a mucha gente y en lo humano, eso es ser humano, eso es ser, bueno, pues, querer ayudar a los demás. Pero luego, no perdonar a mi hermano o no perdonar en lo personal, no, no, tú trabajarte, no trabajar. no ir a ver tener a mi abuela en no sé dónde y no ir a verla nunca. Llegar las Navidades y pelearme con todo el mundo. No perdonar a no sé quién que me hizo tal. O sea, y eso a mí me pasaba. Porque yo antes hacía activismo en una ONG y yo me sentía súper buena persona y ya está. Porque hacía una obra social. Pero si en lo personal en tu corazón tienes un rencor hacia no sé qué persona o tú, en lo esencial. Por eso te digo que al final Dios te quita muchas cosas y te hace ir a lo esencial. Si tú en lo esencial tienes, por cierto, todas las enseñanzas de Jesús giraron en torno a eso, al perdón. Amar, yo lo hice la escritura, dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y siempre habla del perdón. ¿Hasta cuánto tengo que perdonar? Le pregunta no sé qué apóstol, que ahora no me acuerdo. Dice, hasta 77 veces 7. Y como diciendo, siempre tienes que perdonar. Pues va de eso. Y eso no es fácil, porque a todos nos cuesta cuando nos hacen daño perdonar, cuando tal, nos cuesta no ser egoístas, nos cuesta no pensar en nosotros y pensar en el otro antes que en nosotros mismos. Eso va el cristianismo. Y eso es lo que cuesta. Ese es el combate espiritual, realmente. Venga, va, léelo. Venga, Es muy bonito eso que has explicado. Me ha gustado mucho. ¿dónde estaba? Hemos sacado esto. Ostras. Bueno, que podemos leer cualquiera. Es que ese un poco iba en la línea de lo que estábamos hablando ahora. Te está llamando. No, eso yo lo he dicho. No, aquí. A ver si lo encontramos. Bueno, si no lo explicamos, da igual. Bueno, explícalo con tus palabras. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Estaba. Bueno, si quieres, corta. No, para que la gente no esté aquí esperando. Corta. Venga, va. Volvemos en cuanto el despistarte y yo lo encontremos. Venga, encontrado. Esta es muy buena. Dice: dar de lo que no se tiene. Y sucede que se hacen proyectos fantásticos acerca de lo que no se posee ni se tiene en la mano. Y en cambio nos descuidamos de lo que sí tenemos que hacer y responder. Nos sucede como aquel que decía, si yo tuviera dos lujosas carrozas, regalaría una para los pobres. Y un amigo le preguntó, ¿y si tuvieras dos carretillas, también regalarías una para los pobres? Y dice, no, no, eso sí que no. Contestó, ¿y por qué? Inquirió el amigo. Y le dice, porque las dos carretillas sí las tengo. Qué fácil es proponerse heroísmo con lo que no se tiene, pero en cambio qué difícil es tener generosidad con lo que sí se posee. Es un poquito la línea de que, no sé, del que juzga, por ejemplo, es que con la de cantidad de niños que se mueren de hambre y tú estás ayudando a los perros. Y piensas, pero tú estás ayudando a los niños. Y mayoritariamente la gente que hace eso, que dice eso, no está ayudando a nadie. Suele ser así. De hecho, él y yo lo hemos Claro. vivido así. Yo ayudo ahora, por ejemplo, ayudo en San Joan de Déu, Mm, ¿vale? Porque, bueno, pues porque el tema de los niños teniendo hijos me pilla de cerca. En su día, pues ayudaba más a los animales que a las personas. Pero va mutando, ¿no? Pero sí que es verdad eso que dices, y yo me veo reflejado en eso, que muchas veces pensamos,
Si yo tuviera mucho, ayudaría mucho, ¿no? Pero piensas, claro, pero con lo que tienes ayudas algo, a lo mejor Claro, ayudas menos de lo que deberías, ¿no? ahí Y está. eso nos pasa a todos un poquito, es la Mm, hipocresía humana de solo queremos dar aquello que ya nos sobra, claro, exacto. ¿sabes? Pero el esfuerzo de dar es quizás... De hecho, hay un pasaje en el Evangelio, en la Biblia, que explica a Jesús que estaban haciendo la misa, no era todavía, claro, era uno de los ritos que hacían en esa época. Y entonces cuando pasan la colecta, todo el mundo da algo, ¿no? Y hay una viuda, o sea, toda la gente da bastante dinero, no es como si ahora todos nos ponemos a, venga, pues yo pongo 100 euros, pues yo pongo 1000 euros, ¿vale? Y hay una señora, al parecer anciana, que da lo que hoy sería, pues a lo mejor 20 céntimos, 50 céntimos o muy poquita cosa. Y entonces Jesús les dice, ha dado más esta mujer que el resto de gente que está aquí, porque ella ha dado todo lo que tenía. Entonces, claro, esa es la que más da de todos. Y un poco va por ahí, por lo que hablábamos. Y eso es lo que realmente cuesta. Eso, el combate espiritual va de todas esas De hecho, cosas. el vídeo que hice el otro día hablaba de esto, ¿no? Decía, ¿quién da más, no? ¿Quién de 100.000 da 1.000 o quién de uno da medio? Claro, exacto. O sea, en cantidad, si vamos la cantidad, da más el otro, pero en calidad Sí, sí, está dando más el que da medio, porque está dando el 50% de todo lo que tiene. sí, O sea, que exacto. seguramente le acabe faltando por ayudar a otra persona. Eso es así. Bueno, Oye, veo que tienes otro libro ahí. sí, es que quería entrar aquí porque hasta ahora hemos hablado un poco de lo que es la moral cristiana, ¿vale? Pero esa moral cristiana también existe fuera de la Iglesia Católica, ¿vale? Porque la filantropía, por ejemplo, o hay mucha gente que ayuda a los demás y que mejor persona que yo, que soy cristiano, pero quiero decir que la fe cristiana no va de eso, Pero no yo va... creo que si vamos a entrar en esto, Sí, daría para otro vídeo, ¿eh? bueno, no, pues no nos extendemos. Vamos a la parte... Porque a mí me suscita mucha curiosidad el tema este. sí, es que traigo este libro que se llama Medjugorje, ¿vale? El misterio que rodea a uno de los fenómenos más sorprendentes del catolicismo. Y aquí es cuando entramos ya en los fenómenos sobrenaturales de la fe, es la parte sobrenatural de la fe. Podríamos hablar de las apariciones de la Virgen o podríamos hablar del fenómeno de la transustanciación o podríamos hablar de muchísimas cosas, o bueno, de las apariciones de las almas del purgatorio, muchas cosas, ¿no? Esto es un libro que me regaló Noel hace poco, que me lo estoy leyendo y ahora cuando lo acabe se lo voy a dar. Y tengo mucha curiosidad por el tema de la Virgen porque me suscita una inquietud no entender a la Virgen. Es una cosa que le digo siempre a él. Tengo inquietud porque no la entiendo, no entiendo la figura de la Virgen. Yo al no ser católico no tengo una familiaridad directa con la Virgen. Entonces, es como que se me escapa un poquito, veo, investigo y veo que hay más de 2.000 apariciones en el mundo, 2.000 localizaciones, porque en esa hay muchas más, 2.000 localizaciones. Veo que hay cosas que son inexplicables y documentadas y probadas, y dices, qué fenómeno tan curioso que está sucediendo y quién es la Virgen, porque piensas, Dios es Dios, Jesús es Jesús, pero la Virgen era la Madre de Jesús, porque tiene tanto poder, ¿no? Y tanto es así que incluso hace poco yo tuve una experiencia con la Virgen, o sea, muy fuerte, ya la explicaremos en otro vídeo, que es muy largo. Y si quieres en un vídeo hablamos de la Virgen, porque de verdad que me gustaría hacer un especial a la Virgen, porque es que Sí, sí, de verdad que sí. es un fenómeno que yo creo que se escapa de lo católico, o sea, escapa a todo, Escapa a toda sí, comprensión, yo sí. creo que entra en la iglesia como te entra el cuarto milenio. Quiero decir que el Sí. fenómeno de la De hecho, Virgen, Cuarto Milenio hace programas sobre claro, las el fenómeno de la apariciones. Virgen es algo impresionante. La cantidad, no solo pueblos enteros que lo han visto, el manto de Guadalupe, la tilma, que eso es un tema súper curioso, todas las apariciones que han habido, las cosas bueno, es que no sé explicar, hay tantas cosas que se me escapan. Por eso te he dicho, si vamos a hablar de este tema, cuidado porque esto es extenso, yo creo que esto tiene que ser otro No, vídeo. lo vas a decir Haríamos una a una pincelada pincelada. Sí, porque me gustaría presentar al tercero de la entrevista, a la tercera persona de la entrevista. Pero sigue, sigue. bien, bien. Contra alguien, ¿no? Bueno, aquí hay Sí. una persona más que es Jesús.
Sí, pero Porque no, la pues, escritura dice, la cuarta, la cuarta. cuando hay dos personas La cuarta. reunidas en su nombre, ahí está él. Bueno, vale. Entonces, el tema de la Virgen, quiero decir que la Iglesia, o sea, no lo aprueba todo. Y de hecho, aprueba muy poquitas apariciones. ¿Eso quiere decir que las otras sean falsas o falsas? Muchas sí, muchas son supuestas apariciones que nunca se han dado, y otras que sí, pero son muy poquitas. Y para que la Iglesia apruebe una aparición, se tienen que dar muchísimas cosas de peso y se tienen que dar, o sea, cada vez que hay una supuesta aparición y se crea un fenómeno social alrededor, la Iglesia crea, y a menudo no una, sino varias comisiones de investigación, varios grupos de teólogos, de científicos, de gente que ni siquiera pertenece a la Iglesia Católica, que van a, porque claro, eh, si fuera por la Iglesia Católica, claro, sería fantástico aprobarlo todo, ¿no? Y decir que la Virgen se aparece en todos lados. Y eso es una de las cosas que me gusta mucho de la Iglesia Católica y que me da garantías. Porque el interés que tendría la Iglesia sería, cada vez que hay una aparición, yo la apruebo y a partir de ahí animo a la gente y venga, a extender la fe, aunque se base en una mentira. Pero no es así. Y Años, de hecho, 40 años llevan sí, de hecho investigando. no es así, tanto que hay personas, incluso videntes, videntes, por ejemplo, del caso de Lourdes, que han sufrido por parte de la Iglesia la no credibilidad. Y al final, la verdad ha salido a la luz y al final la Iglesia no ha tenido más remedio que aprobar esas Son, apariciones. son rigurosos. Son muy rigurosos. Mucho, mucho, pero hasta el punto de, bueno, en Medjugorje, por ejemplo, que es una región de Bosnia, de la antigua Bosnia, Yugoslavia, antigua Yugoslavia, ya es eso, Bosnia, antigua Herzegovina. Yugoslavia, exacto. Pues bueno, es un pueblo que está ahí perdido en mitad de la montaña y desde hace 40 años se da el fenómeno de las apariciones. La Iglesia digamos que solo dio media credibilidad a las 7 primeras apariciones, pero claro, eso fue hace casi 40 años y el expediente aún sigue abierto. Entonces, es un misterio. Aquí se dan muchísimos fenómenos de tipo sobrenatural que no son inexplicables y todavía no hay, por decirlo así, todavía no está cerrado el campo. Pero igual me equivoco, pero hasta donde yo sé, creo que no está cerrado Y, el y no campo solo todavía. la Virgen, también están fenómenos crísticos también, ¿no? Y hay eucarísticos y no sé qué Lo de los cosas. fenómenos eucarísticos es otra cosa. También, Oye, ¿te comprometerías conmigo a hacer un vídeo como el que hemos hecho hoy, pero solo de fenomenología cristiana? sí, sí, ¿Sí? sí, sin ser nosotros nadie para eso. No, pero es Pero, comentarlo. Si al final eh, porque yo ya ves tú, si al yo te final puedo. exacto, somos dos personas charlando que podrían Sí, estar charlando en un bar y estamos compartiendo nuestra charla sí, sí, con sí, algunas personas que exacto, tampoco sí. tengo miles de seguidores, pero que los que tengo sois Hombre, pero los que tienes, hombre, maravillosos. sí que tienes, ¿eh? ¿Cuántos son 300 y pico? Sí, pero bueno, que comparado a lo mejor con la difusión que puedan tener otros canales, pues no tengas, no sufras que no vamos a quedar como dos personas que intentan Hombre, saber lo que no si nos saben. está escuchando una persona, Suficiente. yo ya, o De sea, hecho, es pues más, para ti este vídeo si es os genial. gustaría, no sé si A mí me da igual si hay 2000 o una, ¿no? si os gustaría que hiciéramos ese especial, pues comentadlo también y a mí me encantaría, Diego. Entonces, la Sí, tercera persona de la que yo hablaba, y se comento un poquito, es que aquí donde veis este señor es, para mí, es un fantástico compositor, cantautor y siempre ha compuesto, pero además en los últimos tiempos has compuesto inspirado por Dios. O sea, has compuesto canciones y me prometiste que nos tocarías una aquí en el canal. Esta es la tercera persona. Uy, perdón. Porque yo creo que le has insuflado el alma de Dios ahí. Y yo me quitaré esto para que no haga interferencias mi voz. vale. Y Eh, dime cómo se va a titular antes de nada y me retiro. el que de la canción Sí, que cuando nos vas a cantar. es solo tú. Solo tú. Ujú. Vale, espero que se oiga bien porque voy a poner esto por aquí para que haga un poquito de... Creo que se oiga bien, pero bueno, esto está aquí, que lo único que tiene este hombre es aquí es un pinganillo y que sea lo que Dios quiera.
porque tú, solo tú, eres mi fuerza y eres mi luz, porque tú, solo tú, eres mi Dios. Contigo la vida cambia, tú derramas esa gracia, te hace falta para vivir, porque tú, solo tú, eres mi fuerza y eres mi luz, porque tú, solo tú, porque tú, solo tú, eres mi fuerza y eres mi luz, porque tú, solo tú, eres mi Dios. Muy bien, ¿no, tío? Muy bien, Pues no sé. muy bien. Ostras, espero que se haya oído mínimamente bien. Dame, dame. Como yo la he oído desde aquí, que ha sido una maravilla. Pues nada, oye, muchas gracias, Diego, por A haber ti. venido. Ha sido un placer. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, y yo a ti. Muchas gracias. Tío, y Bueno, y espero que nos me haya veremos, visto, pues nos que le haya veremos, gustado. seguro que sí. Y nos veremos pronto para hablar de estos términos, porque me gustaría mucho, la verdad. Y aunque sepas poco, lo sabes lo suficiente como para crear un contenido interesante. Si queremos profundizar más, pues ya iremos a buscar a un experto en la materia, pero yo creo que para dar una pincelada es suficiente. Vale, ¿me dejas decir una cosa? Claro que sí. Que si el que quiera buscar a Dios sinceramente, lo dice la Escritura, quien busca, encuentra. Quien pide, Se le da. se le da. Y quien llama, se le abre. Es decir, que si buscamos a Dios sinceramente, lo vamos a encontrar y en eso sí que no falla. O sea, si le pedimos a Dios, quiero un Ferrari, hombre, si es bueno para tu alma, te lo darás. Si no, o sea, Dios, todo lo que es bueno para nuestra vida, para lo esencial de la vida, para nuestro bienestar espiritual, para amar más todo lo que sea que nos sirva para poder amar mejor, eso nos lo va a dar. Es decir, si yo sé que soy, no sé, que tengo muy mal humor, que me quejo mucho, y yo le pido a Dios con insistencia, con fe, que me quite eso, Dios me lo va a quitar. Ya encontrará la manera. Pues, amén. ¿Vale? Y nada, pues eso, Bien. si os dejáis amar por Dios, pues cosas que Oye, van a cambiar en vuestra vida. Pues nada, gracias, Noel. nos despedimos y nos vemos hasta la siguiente. No olvides, si te ha gustado la entrevista, pues suscribirte, darle like, comentar, que eso favorece mucho al algoritmo de YouTube para que me ayude a posicionar el canal. Gracias, hasta la siguiente. Chao.